vamos a hablar de cómo crear una cultura de crecimiento sostenible. Para ello vamos a invitar a Alan Clement, que es innovador y emprendedor experto en aplicar la metodología que ya habíamos mencionado anteriormente en el panel llamada Jobs to be Done, para ayudar a organizaciones a lanzar productos exitosos al mercado. Así que por favor recibamos con un caluroso aplauso a Alan Clement. All right, thank you for the introduction. So for today, I have brought these 4 questions. Think of them as puzzles. Now the aim isn't really so much to find the perfect answer to O en realidad no es encontrar la respuesta exacta a cada rompecabezas, sino desafíense ustedes mismos para encontrar formas de cómo contestar estas preguntas, pero también para estimular esa discusión dentro de las organizaciones. Y las voy a leer. ¿En qué negocio están ustedes? ¿Qué quieren sus clientes, sus consumidores? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Y cómo pueden innovar para el progreso? Entonces, comencemos con la primera. ¿En qué negocio están ustedes? Bueno, voy a comenzar con esta historia. Me gusta usar este artículo mucho porque tiene que ver con publicidad. Es una propaganda de Revlon, como en 1950. Y la mitad de la propaganda es este cuestionario que ustedes ven aquí. No lo pueden leer desde allá. Tienen preguntas como, ¿has bailado sin zapatos? ¿Te enrojeces cuando coqueteas? ¿A veces sientes que otras mujeres te rechazan? Y solamente aquí abajito, ustedes ven el producto. ¿Sí lo ven aquí? Es una combinación de lápiz de labios y barniz de uñas. Esta era la campaña de Revlon en ese entonces. Entonces, Charles Revson, que fue el fundador de Revlon, esta era la respuesta de en qué negocio está. Y dice, en la fábrica hacemos cosméticos y en la farmacia vendemos esperanzas. Entonces, esa es su respuesta. Vayan pensando un poco de otras formas de contestar esa pregunta. ¿En qué negocio está Revlon? Siguiente. En Estados Unidos, yo creo que también es internacionalmente, hay unos que hacen asadores que se llaman Weber. En Estados Unidos es el más grande y probablemente del mundo, creo. Y aquí hay algunos de los productos de Weber. Ellos venden obviamente los asadores. Este es el primero que salió. Dios mío, como en 1900, hace más de 100 años. Y han estado desarrollando diferentes versiones. Pero también venden otros productos. Si ustedes quieren hacer algo diferente en el asado, o aquí también les ayuda a cocinar, a limpiar. Pero también venden libros de cocina y entrenamiento por video acerca de la cocina. Y aquí abajo, esta parte me gusta. De hecho, ofrecen un servicio de catering para los asadores. Entonces, probablemente el vecino hizo una fiesta súper buena este año, entonces de pronto el año entrante ustedes quieren hacer una fiesta mejor que el vecino, pero de pronto no tienen el know-how, o sea, el saber cómo ni los utensilios, entonces simplemente llamas a alguien que te ayude. Entonces Weber tiene también ese servicio de catering o de hacer fiestas. Entonces piensen en esta pregunta un poco. ¿En qué negocio está Weber en realidad? Sí, hacen los asadores y los venden, claro, pero también venden otros productos. También parecido a Weber,
está otro fabricante de herramientas y de hardware que se llama DeWalt. Es muy exitoso. Y todas las cosas en que ustedes piensen, taladros, sierras, no sé qué es. Este es como algo para compresión. También venden ropa. O sea, ¿cómo venden esto junto? Un taladro y la ropa. También venden zapatos, guantes y también estas otras cosas, certificación. Entonces lo entrenan a usted, pero también le venden como este curso, esta certificación, este entrenamiento. Esto es como un software de seguridad, es una app. Entonces también tienen una app donde se pueden conectar las herramientas y monitorear. Porque a veces en construcción hay muchos desafíos, porque también hay muchos robos de estas herramientas en las construcciones. También hay otro producto de software que ellos venden a las personas que manejan estas construcciones. La misma pregunta. ¿En qué negocio está DeWalt? La última para este tipo de preguntas. Esta me gusta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Duncan Hines, no sé si inventó esta mezcla para hacer torta. Se añade agua y ya, uno tiene esta torta deliciosa, húmeda y deliciosa. Inicialmente tuvo éxito, pero luego llegó a una meseta. Ellos querían vender más y como querían vender más, entonces tenían un psicólogo, contrataron un psicólogo de los consumidores, no me acuerdo del nombre en este momento, pero entonces lo contrataron y empezó a hablar con las personas, los consumidores, por qué compraban esta torta antes, cómo era la situación, el contexto, todo. Y después de hablar con las personas, entonces lo compraban para celebraciones, eventos especiales. Entonces, tuvieron esta idea de cómo vender más de esta mezcla instantánea. Entonces le quitaron un paso. Antes uno no tenía que añadir huevo, solamente añadía agua. Pero la segunda versión, uno añadía también los huevos y el agua. Y aparentemente eso fue suficiente para ayudarles a los consumidores de que sí estaban haciendo algo. Porque la versión anterior, la gente no sentía que estuvieran haciendo una torta ellos mismos. Pues sí, añadía agua y listo, ahí está. No se sentían que ellos estuvieran cocinando. La idea es que si ellos hacían más del trabajo, valoraban más el producto final. Entonces, en este caso, vuélvanse a preguntar lo mismo. ¿En qué negocio está Duncan Hines? Y esto es interesante porque de alguna forma va en contra de lo que escuchamos, que cómo hacer un producto más exitoso, más barato, hacerlo más rápido y fácil. Entonces, esta forma como que hizo el producto más difícil, pero mejor para el consumidor. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué quieren los clientes? ¿Qué desean nuestros consumidores? De pronto, una pregunta más concreta sería, ¿qué quieren los humanos, las personas? ¿Qué quieren las personas humanas? Aquí hay una caricatura que me gusta mucho y básicamente es como la escala de evolución hasta que llega el hombre: comer, sobrevivir, reproducir. Comer, sobrevivir, reproducir. Igual, igual, igual. Entonces al final se pregunta, ¿de qué es de lo que se trata? Esta idea de investigar el deseo humano la estamos tratando de resolver hace miles de años, particularmente en la filosofía. Antes la filosofía fue primero que las ciencias y que el mercadeo. Entonces, Friedrich Nietzsche y su libro, creo que fue el de Zaratustra,
que se puede demostrar que todos los hombres hacen todo lo que sea posible, no para preservarse a sí mismos, sino para volverse más, para ser más. Albert Bandura, sociólogo, 1950, y este es el enfoque de su investigación y de su trabajo, que las personas son proactivas, organismos que aspiran a. Herbert Simon, matemático y economista, ganó el premio Nobel por su concepto de racionalidad entre las fronteras. Todo el mundo diseña los cursos de la acción, pero el gol final es cambiar situaciones existentes a como las preferiríamos. Ahora hablemos del mundo de la innovación, la misma línea de pensamiento. Kathy Syrup, ella escribió un libro que se llama Badass y eso es lo que a ella le gusta. Hay que mejorar al usuario, no al producto. No construya mejores cámaras, trate de construir mejores fotógrafos. Y el último, de Jeff Bezos, alguien muy involucrado en diseño e innovación. Hay muchas ventajas a un abordaje centrado en el cliente, pero aquí hay uno muy importante. Los clientes siempre están insatisfechos hermosamente y maravillosamente, incluso cuando ellos reportan que están contentos con un producto. Entonces aquí estoy tratando de hacer un punto, que probablemente una forma de pensar la innovación y acerca de lo que quiere el cliente es, bueno, ¿qué quiere todo el mundo? Como humano, como en nuestras vidas. Y a medida que hemos visto ciertas áreas de filosofía, matemáticas, economía, diseño, producto, siempre hay este tema que vuelve a salir, que la gente quiere ser mejor y probarme a mí mismo que puedo ser mejor. Entonces, por eso me gusta pensar en este deseo en sus mentes. Necesito cambiar y hay algo mejor a lo cual yo puedo aspirar. Entonces, eso lo llamo a job to be done, o sea, el trabajo que debemos hacer. Es un deseo de transformar una situación en este momento de la vida a una mucho mejor que preferiríamos. Esto es algo con lo que ustedes pueden jugar, ustedes mismos, o si ustedes son demasiado cercanos a su producto o a su empresa, úsenlo para cualquier tipo de producto. Cuando ustedes ven un producto, pueden cámaras, computadores, pueden poner ahí lo que quieran, teléfonos móviles, cambiar la palabra anaranjada. ¿Estamos construyendo mejores cámaras o estamos tratando de hacer mejores fotógrafos? Lo mismo con lo de Weber. No piensen en construir un asador mejor. ¿Cómo podemos construir personas que saben asar mejor? Lo mismo para DeWalt. No es solamente haciendo mejores taladros o sierras, es hacer mejores contratistas. Todo el mundo está siempre tratando de crecer dentro de la organización. Entonces decimos, bueno, si hacemos un mejor taladro, mejor que cualquiera más, dije, nuestra competencia, nos van a empezar a comprar a nosotros. Pero también es la misma estrategia que sus competidores están aplicando. Entonces, en vez de gastar tanto dinero y tiempo, tratar de mejorar el taladro, piensen en otras cosas. ¿Cuáles son otros productos que le podemos vender al mismo consumidor que les ayude a mejorar en su tarea, en su vida, en su tarea diaria? Entonces puede que no podamos hacer el mejor taladro, puede que jamás podamos competir con DeWalt y hacer un mejor asador, ¿no? Pero de pronto sí podemos hacer un mejor entrenamiento y un programa de certificación, un curso, o de pronto encontrar un trabajo a través de nuestra plataforma. Y continuando también, no piensen en hacer una mezcla de torta, no, sino mejores personas que celebran.
Y la última pregunta, encourage you to ask yourselves, para que se hagan a ustedes mismos y la piensen y a su organización. your iPhone, and just shoot this out to everyone. To everyone. Por ejemplo, Who are ¿quiénes son nuestros competidores? Hagan esa pregunta en este momento. so I'll give you Entonces les voy a dar un estudio de caso brevemente. Esta era un startup hace 3 años y fue vendida a, can't remember the name right now. It was they were bought out by a larger organization. o sea, los compró una organización muy grande, no recuerdo el nombre, que se especializa en tecnología de startups y servicios para emprendedores. La historia de Clarity empieza con Dan Martell, Smart guy. tipo muy inteligente. Yo también le recomiendo que chequen su trabajo. Dan Martell está en internet y él empezó con esta idea de vender consejos de startups a otros emprendedores y lo hacía a través de videoconferencias. Entonces simplemente hacías una consulta y hacías una cita con un experto en ventas o en marketing en línea. Y la plataforma de Clarity le hacía el contacto, cómo pagaban, les daba la hora, los conectaba. Entonces Clarity le estaba yendo bien, pero como todo el mundo, él quería crecer más rápido y más grande, pues quería ser una empresa más grande. Entonces empezó a hablar con personas que acababan de empezar, que habían comprado ya los servicios de Clarity. Y les preguntabas, bueno, ¿qué fue? Cuéntame la historia que te llevó a usar Clarity y cómo te fue. ¿Y por qué escogiste este como el mejor producto para ti? Y empezamos a escuchar estas historias de las personas que saltaban de un lado al otro, tratando de encontrar lo que más les convenía. Pero los productos que estaban escogiendo no eran simplemente un servicio para marcar un número y hablar con expertos. Muchas veces estas personas se daban acciones en su startup para tener acceso a ciertos consejeros específicos o contrataban un consultor muy importante o muy famoso para que viniera al startup y los ayudara. O podían ir a un congreso o a una conferencia y escuchar a Eric Ries, por ejemplo. Y lo que encontraron era que empezaban el viaje y de pronto investigaban esto, sí, no, de pronto intentaban esto, sí o no. Después iban a unas conferencias, bueno, no era maravilloso, pero estaban haciendo algo. Y cuando encontraron a Clarity, pararon de usar estas 3. Entonces eso le hizo a Dan reconocer que él no estaba vendiendo. Cuando pensó que tenían todas estas cosas en común, los startups querían tener acceso a una persona en particular, a una celebridad, alguien famoso, alguien que escribió un libro de innovación o un emprendedor importante y querían llegar como cerca al éxito de esa persona. Y esa fue una frase de Dan Martell cuando me contó la historia. Él decía que tenía un cliente que en el teléfono le decía, yo no quiero tener una persona de ventas que me diga, vaya y haga 10 ventas mañana. Yo quiero que Mark Cuban me diga que cómo obtener esas 10 ventas mañana. Entonces, la calidad y el contenido, sí, eso era importante, pero incluso más importante es quién estaba entregándoles esa información, ese contenido. Entonces empezó a repensar quién era su competencia y cómo lo ayudó esto. Bueno, en varias formas. Primero, lo ayudó a crecer su plataforma. Primero, fácil, había mensajes de mercadeo. Todos sus competidores, o sea, servicios de háblele al experto, se promovían como, nosotros tenemos un súper experto en ventas, pero Dan decía, nosotros tenemos a tal y tal de la fuerza de ventas.
Entonces siempre se trataba de hablar con alguien en particular. Entonces ese mensaje conectaba muy bien con el cliente. Segundo, le ayudó a saber cómo evaluaba su empresa, porque al principio él pensaba, por ejemplo, cuánto valía su compañía. Y eso dependía de básicamente vender 20 minutos, llamadas de 20 minutos aquí y allá, de pronto $50 aquí, $25 allí. Pero una vez que reconoció que las personas querían, en vez de una conferencia, yo puedo hablar, o sea, no ver a Eric Ries en una conferencia, de pronto hablar directamente con Eric Ries. Entonces, no gastarse 300 o 400 o $500 en la conferencia y en el viaje. Gasto ese dinero con Clarity para hablar con Eric Ries directamente. Entonces, esto le ayudó a entender de dónde venía el dinero y cuánto dinero estaba la gente dispuesta a pagar. Entonces, me gusta estimular como el pensamiento para repensarlo. ¿Quiénes son nuestros competidores? Porque cuando expandimos la definición de competencia, de competidor, también se expande el potencial de crecimiento. No estamos en el negocio de vender taladros. Estamos en el negocio de hacer mejores contratistas. La última pregunta. Hablar un poquito cómo podemos innovar para progreso. Y eso es lo que yo creo, es un poco que también responde la pregunta ¿qué queremos los humanos o qué quieren los clientes? Queremos progresar, queremos mejorar, queremos ser mejor mañana de lo que fuimos ayer. Y si nos gusta esta idea de ayudarle a nuestros clientes a mejorar de una forma más significativa, entonces, ¿cómo podemos innovar? Entonces, un buen punto para empezar, para responder esta pregunta, muy brevemente, es como un repaso de la dialéctica que hemos usado en diferentes abordajes a la innovación. Hay como dos campamentos. Las personas que están en el campamento de primero las ideas o primero las necesidades. Necesidades, entre comillas, porque todos tenemos definiciones diferentes de necesidades, pero hay diferencias en estos dos campamentos. Entonces, había una vez que primero fueron las ideas. Algún inventor tiene una idea para X o Y, lo saca al mercado y luego trata de persuadir a todo el mundo de que lo compre. Pero aprendimos muy rápidamente que eso es muy riesgoso. Entonces, ¿qué tal en vez de construir algo y persuadir a las personas que lo compren? ¿Qué tal si estudiamos primero cuáles son las necesidades, lo que quieren, y luego proponemos las ideas? Y luego construimos. Esto se llama una cascada, porque necesariamente es un paso primero que el otro. Y también de pronto puede que conocen este BDUF, Big Design Upfront. Entonces, colectivamente, los innovadores dijeron, bueno, eso está bien, pero creo que podemos hacerlo mejor. Y ahí es cuando viene esta iteración, y ese es el Lean Startup, que yo pienso que esto es muy exitoso y ayuda muchísimo. Entonces, tiene las ideas primero, pero es un ciclo. Es un ciclo. Idear, codificar, medir datos, sigue el aprendizaje, después las ideas, construcción y otra vez. Como cualquier otro método o metodología que tenemos actualmente, tenemos más y menos ventajas y desventajas.
Por ejemplo, para el campamento del primero las ideas. Me gusta mucho porque, como el Lean Startup, esa es como esa versión. Me gusta mucho porque se enfoca en we're going to come up with something and then empezamos muy rápido, lo sacamos al mercado a ver si la gente lo compra. I might show you something. Comienzan muy rápido. That's great. I love it. De pronto uno le muestra algo a alguien y te encanta y después cuando lo compras dices, de pronto no. But there are also some other drawbacks. Pero hay otras desventajas. Hard for an organization to coordinate. Es difícil coordinarlo para una organización. Always kind of jumping Si siempre estamos saltando rápidamente de una idea a la otra, a veces el mercadeo se siente un poquito como perdido o no los están incluyendo porque ellos necesitan crear la estrategia de mercadeo. Y si lo estamos implementando las ideas demasiado rápido, no les damos tiempo y no nos coordinamos. and then some other negatives here. Otros negativos y positivos. It's interesting how they Es interesante como ustedes ven los más y los menos. the ideas first makes it difficult Por ejemplo, aquí for an organization to coordinate. But a needs first approach, right? That actually is Aquí es difícil an organization to coordinate. Right? 'Cause coordinar una organización si tomamos en cuenta las ideas primero, pero si las necesidades son primero, entonces eso permite que la organización se coordine. organization of mine will Entonces, esta es como mi sugerencia, mi interpretación. Entonces, simplemente saquemos lo positivo. A ver, resaltemos lo positivo de ambos y llegar en un punto intermedio entre ambos. and that's kind of like I like Y eso es como se llama la innovación dirigida al progreso. so it's really Entonces, en realidad, básicamente, tenemos el Lean build, measure, learn, Startup, iterations going through. construir, medir, aprender. We don't get off track. Pero tenemos que asegurarnos de no salirnos del camino, que la organización y todos dentro de ella entienda en qué negocio estamos y cómo progresar, quiénes son nuestros competidores. Entonces, así, cuando tengamos una nueva idea, todos estamos sentados hablando cuál es la siguiente versión de nuestro producto, qué más podemos hacer. No estamos simplemente soñándolas. ¿Cuáles son otras formas que podemos ayudarle a las personas a hacer mejor cuando cocinan, asando, por ejemplo? Entonces, de pronto, cuando hacen fiestas grandes, les ayudamos con todo este montaje. O de pronto, si quieren asar adentro de la casa, enseñarles fórmulas. Entonces, es pensar alrededor de la misma idea, el progreso y la innovación nueva. Entonces, este primer reconocimiento es que estamos en un negocio, en algo mucho más grande, en un negocio desde un punto de vista mucho más grande. Entonces hay que ver estos ciclos, pero todo es mantenernos en la misma línea. Kind of finish this up here. Entonces, como para redondear, ¿recuerdan las palabras? Eran las preguntas que quiero que repiensen. Pregúntense a ustedes mismos, pregúntenle a sus colegas, a sus equipos Think about what business y are we in? recuerden en qué negocio estamos, Our customers or the customers we want to have. qué desean nuestros consumidores, nuestros clientes, Who are really our competitors? quiénes son realmente nuestros competidores And how might we be able to innovate? y cómo podríamos innovar para el progreso que queremos realizar. That's it. Gracias. Muchísimas gracias a todos.